¿Se escucha? Muy bien. Por favor, si pueden ir pasando, vamos a comenzar la conferencia en 5 minutos. Le agradecemos a todos que vayan pasando, por favor, rápido. Vamos a estar transmitiendo y no queremos interrupciones en la señal ni en la transmisión. Gracias. Uno, dos, tres, probando. Muy bien. ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? 10ª clase. Ese es el tema que vamos a estar. Así que por favor, pasen. En 5 minutos cerramos la puerta y ya nadie más puede entrar. Tienen que ir de afuera. Muy bien. Mira. Se ve muy juvenil, ¿no? Oye, espero que esto no esté en el aire, ¿no? Baruch Hashem. Estamos en el aire ya. Oye. Estamos en el aire ya. Bienvenidos todos nuestros hermanos y hermanas de Iberoamérica a la conferencia de la tarde. ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? Tenemos hermanos que nos están conectados con nosotros. La comunidad Bene Abraham de New York, Whitestone, New York. Me imagino... Me parece que estoy viendo a Benny aquí a la derecha, Carlito allá a la izquierda, y así Daniel en la tercera línea, Yael en la última de atrás mirando a ver. La comunidad de Londres que está conectada con nosotros en UK. Wow. La comunidad de República Dominicana, Argentina, México.
Mañana, Bezrat Hashem, vamos a estar en Puebla y el lunes vamos a estar en Saltillo, México. Así que los hermanos de México vamos a estar disfrutando 2 días maravillosos en la tierra azteca. Los hermanos de Venezuela que están conectados con nosotros, Canadá, Centroamérica, Costa Rica, Guatemala. Es una bendición del cielo poder disfrutar de este día de Shabbat para aprender Torah. Y el tema que está en la mesa en la conferencia de hoy: ¿qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? No solamente es una conferencia nueva, la número 10 de esta serie, sino con kipa nueva. La última. Pues vamos a ver, espero que sí, quién sabe. Nos da mucha alegría. Bueno, los hermanos que están pasando, a ver cómo es la técnica aquí. ¿Verdad? Con la tecnología nueva, ¿no? Baruch Hashem. Bueno, ¿qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? 10ª conferencia de esta serie. Y por supuesto, como ya he venido diciendo, lo que hay detrás de esta pregunta es una serie de objeciones contra Yeshua, porque el Mesías está supuesto eliminar las guerras, el hambre, las enfermedades, la muerte, etc. Y si miramos la historia desde los días de Yeshua hasta nuestros días, es evidente que Yeshua no ha eliminado las guerras. Hay guerra en el mundo. Basta mirar las noticias y darnos cuenta de que hay guerra en el mundo. La vemos por todos lados. Yeshua no ha eliminado la muerte. La vemos por todos lados. Yeshua no ha eliminado el hambre. La vemos por todos lados. Tampoco la enfermedad. Esta mañana, en la conferencia esta mañana, los que estuvieron presentes recordarán algunas de las estadísticas que estuvimos compartiendo con ustedes del Departamento de Salud de Estados Unidos. Yeshua no ha reconstruido el tercer templo. Basta ir a Jerusalén, no está el templo ahí, todo lo contrario, está la imagen del celo de que habló el profeta Ezequiel en su profecía. Pero no está el tercer templo. Yeshua no ha traído de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si no ha eliminado la guerra, ni las enfermedades, ni el hambre, ni las injusticias, ni nada de todo lo que el Mesías tiene que hacer según el Tanaj, entonces, lógicamente, ¿sobre qué base congruente, lógica y sólida vamos a creer que Jesús es el Mesías? La objeción alcanza su clímax, su momento estelar, cuando dice que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para realizar todo después, no forma parte de la idea judía del Mesías, de la teología judía sobre el Mesías. Consecuentemente, yo no puedo creer sobre esa base que Yeshua sea Mashiach. Porque incluso esa idea de un Mesías que aparece, se esconde y vuelve a aparecer, más bien es un invento de los cristianos ante la realidad de la muerte de lo
que ellos pensaron, de quien ellos pensaron que era el Mesías y a quien ellos anunciaron como el Mesías, y que muere en el proceso sin haber cumplido todo aquello que la Escritura afirma que el Mesías debe cumplir. Y para salir del atolladero, que significó haberlo anunciado como Mesías y que luego resultó en un descalabro total cuando fue ejecutado por los romanos, colgado en un árbol que todo el mundo lo vio, enterrado sin vida, sin haber hecho el trabajo, entonces se vieron obligados a crear la enseñanza de que simplemente se escondió y volverá a aparecer. Pero esa idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para terminar el trabajo que dejó inconcluso, no es un concepto judío, por lo tanto el Mesías no ha venido, vendrá. Lógicamente, no puedo creer que Yeshua sea el Mesías. Esa es la objeción. Y por eso la pregunta que da nombre a esta serie: ¿qué tan seguro estás que Yeshua sea el Mesías? ¿Y cuál es la respuesta que tú vas a dar cuando te encuentres con esta pregunta, si no es que te has encontrado ya con ella? Si esta es la 10ª conferencia, significa que hay 9 previas. Entonces es muy importante que si tú no has escuchado ni has estudiado las 9 previas, que hagas un esfuerzo por escucharla, porque todo lo que yo voy a decir hoy acá se fundamenta y asume todo lo que ya hemos enseñado previamente en 9 conferencias previas. He venido explicando que para comprender la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender 2 conceptos fundamentales de la teología judía. ¿Cuáles son esos 2 conceptos fundamentales de la teología judía? Primero, cómo los rabinos antiguos interpretaban la Escritura. Muy importante. Cómo los rabinos antiguos interpretaban la Escritura, no como el hombre del siglo XXI interpreta la Escritura, mucho menos como el hombre del siglo XXI, bajo la influencia de Wellhausen y toda la escuela del liberalismo teológico de Alemania, ha creado para que la gente del siglo XXI se acerque a la Escritura con un espíritu y una mentalidad totalmente diferente a como los antiguos rabinos se acercaban a las Escrituras. Y segundo, que la teología del Mesías escondido, que es conocido desde antes de la creación, pero según algunas fuentes judías está en las puertas de Roma esperando su revelación al mundo judío, según designio del tiempo perfecto de Dios Altísimo, no es un invento cristiano, forma parte de la teología judía sobre el Mesías. Por lo tanto, la idea de un Mesías que existe, pero se esconde hasta revelarse otra vez de forma plena a todo Israel, no es una idea loca, no es una idea cristiana, es una idea judía y forma parte del pensamiento judío sobre el Mesías. Ya hemos estudiado cómo la teología judía enseña que en cada generación hay un potencial Mesías escondido que solamente se revelaría si esa generación es digna, es decir, si esa generación hace Teshuvah. En mi conferencia pasada les demostré cómo esta idea de un Mesías escondido en cada generación, esperando revelarse si esa generación es digna, la encontramos en varias fuentes históricas de nuestro pueblo. La vemos en la Agadá,
a partir de la Edad Media, Toda Rabá. Cuando surge en Europa, en la comunidad judía europea, una extraña costumbre de esconder el afikomen. Eso no es una costumbre de la época de Yeshua, es una costumbre de la Edad Media en Europa, de esconder el afikomen al comienzo de la fiesta de Pesaj para que los niños al final la encuentren y entonces regocijarnos por su encuentro. Estuvo entre nosotros el afikomen, el postre, estuvo con nosotros al comienzo de la cena de Pesaj. Fue envuelto en una tela, fue escondido y reaparece al final de la cena de Pesaj. Por supuesto, los creadores de esta costumbre no tuvieron para nada el caso de Yeshua cuando crearon esta costumbre. Por lo menos no hasta donde yo sé, quién sabe, pero no creo que ellos tuvieron en cuenta para nada a Yeshua cuando crearon esta costumbre. Pero el paralelismo con Yeshua es evidente. Si lo hicieron a sabiendas o no a sabiendas, el paralelismo es evidente. En otras palabras, sin saberlo, lo estaban anunciando. Déjame ver cómo es la técnica aquí con esto. De hecho, hay una oración antigua en arameo que se dice al momento de la ingesta del afikomen, donde dice, y cito, estoy listo y preparado para comer el afikomen con la mira de unir al Hakadosh Baruj Hu y su divina presencia por medio de este guardián secreto y escondido a favor de todo Israel. ¿Está escuchando? Estoy listo y preparado para comer el afikomen con la mira de unir mi alma al Hakadosh Baruj Hu y su divina presencia por medio de ¿quién? Dice, de este guardián secreto y escondido a favor de todo Israel. Uno se pregunta, ¿quién es el guardián secreto? A favor de todo Israel no puede ser el Eterno, porque el Eterno es guardián, pero no está secreto, no está escondido. Todo el mundo sabe que no duerme el que guarda Israel. Eso no es ningún secreto. No puede ser la Shejinah por la misma razón. ¿Quién es entonces el guardián escondido y secreto a favor de todo Israel? Usando este mismo principio del Mesías escondido, les mostré cómo a partir del siglo XVII las expectativas mesiánicas surgieron por toda Europa de una forma impresionante. Les mencioné el caso del fallido Mesías Shabbatai Zevi, el rabino, gran rabino ortodoxo. Shabbatai Zevi del siglo XVII, del cual les enseñé que cuando se demostró que era un falso Mesías y se convierte al islamismo en Turquía, cuando todo el mundo se dio cuenta que era un fallido Mesías, no obstante, sus seguidores más cercanos, como el rabino Nathan, por ejemplo, afirmaron que su Mesías seguía siendo el rabino Shabbatai Zevi y que no se convirtió al Islam para salvar su vida, sino para bajar a las profundidades del islamismo y rescatar las chispas judías, para rescatar las chispas de las almas judías que allí se encontraban, con la mira de redimirlas, y una vez terminada su misión, aunque ahora estaba escondido por un tiempo, volvería a aparecer para redimir a Israel. Por supuesto, todo el mundo sabe que el gran rabino Shabbatai Zevi fue un fallido, fue un falso Mesías. Ese no es el punto, para nada.
Pero el punto es que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece es un concepto judío. No es un concepto foráneo, no es una idea cristiana, no es una idea musulmana. Esa es una idea judía, como afirmó el rabino Natán, discípulo del rabino, el más importante estudiante del rabino Shabbatai Tzvi, cuando dice, el Mesías se ha ocultado y reaparecerá si somos dignos. En mi clase pasada les mencioné también el caso del rabino Nachman de Breslov, siglo XVIII. Principio del siglo XIX, Nachman de Breslov muere en 1810. El rabino Nachman de Breslov, el padre del movimiento de la secta Breslov en el mundo, hoy día, habló de la necesidad de mantener en secreto y oculto a los ojos del público ciertas cosas que no se podían decir todavía. ¿Está escuchando? Ciertas cosas que hay que mantenerlas ocultas del público no se pueden decir todavía. Porque son parte de los secretos mesiánicos. Otra vez, la idea judía de estos secretos está ahí presente. Todo el que haya estudiado académicamente la vida y el legado del rabino Nachman de Breslov sabe que esta idea del Mesías escondido y de la redención operando en secreto juega un papel importantísimo en sus enseñanzas. En el fondo, todos los estudiantes del rabí Nachman de Breslov consideran que él tuvo las cualidades necesarias para ser el Mesías. ¿Y qué impidió la revelación de su potencial mesiánico escondido en su alma? ¿Cuál fue la respuesta? No haber sido reconocido por todos los judíos de su generación. Pero si todos los judíos de su generación, según la enseñanza Breslov, si todos los judíos de su generación lo hubiesen reconocido, él se habría revelado como Mesías. Fue claro que las persecuciones y las acusaciones que levantaron contra él, especialmente algunos rabinos talmúdicos, como fue el caso del más grande enemigo que tuvo el rabí Breslov, Nachman de Breslov, el gran rabino Leif de Siatipolia, en Rusia, que incluso propone al Beidín local excomulgar al rabino Nachman de Breslov, excomulgarlo como hereje, y que provoca la huida del rabí Nachman de Breslov a Breslov y más tarde a Uman, donde él muere bajo un fuerte rechazo y persecuciones y acusaciones terribles de los grandes rabinos talmudistas de su generación. No solamente fue perseguido el rabí Nachman de Breslov, hasta le quemaron la casa. Y sus estudiantes fueron objeto de repudio por el establishment rabínico de aquella generación. La persecución fue tan fuerte, el estrés fue tan fuerte, las condiciones climáticas que le tocó vivir fueron tan fuertes que a la corta edad de 30 y tantos años se enferma de tuberculosis. Y cuando ya era evidente que iba a morir de tuberculosis, y cuando supo de la masacre de miles de judíos
a manos de los rusos en finales del siglo XVIII. Estas fueron las últimas palabras del rabí Nachman de Breslov antes de morir. Y cito: tengo la obligación de redimir estas almas judías con mi propia muerte. ¿Me está escuchando? Voy a repetir lo que digo. Tengo la obligación de redimir estas almas judías, las que habían sido masacradas por los rusos, ¿ok? Tengo la obligación de redimir estas almas judías con mi propia muerte. Observa eso. Redimir con mi muerte las almas judías. ¿Le suena familiar ese concepto? ¿Es un concepto judío o es un concepto musulmán o es un concepto qué? ¿Quién ha dicho entonces que la idea de que el alma judía no requiere la muerte de un justo para redimirla no es parte de la teología judía? De hecho, el rabí Nachman de Breslov pidió ser enterrado en Uman, ciudad rusa que estaba llena de los cuerpos de los judíos asesinados a masacre por los rusos militantes de aquella época, porque de esa manera él se sentía que estaba más cerca de esas almas para poder redimirlas con su muerte. Observa en ese contexto sus palabras de despedida: tengo la obligación de redimir estas almas judías con mi propia muerte. Ahora, si nosotros leyéramos esto, si nosotros leyéramos esta declaración sin mencionar la fuente, sin decir que lo dijo Nachman de Breslov, todos habrían pensado posiblemente que estas palabras fueron dichas por Yeshua. Porque en efecto, el Ribi dijo, 18 siglos antes, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su alma por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, que uno muera por sus amigos. ¿Qué más dijo el Rebbe Nachman de Breslov? Dijo, antes de morir: mi fuego arderá y quemará hasta la venida del Mesías. Mi fuego arderá y quemará hasta la venida del Mesías. Nadie tiene problema con eso. Pero cuando el Ribi, 18 años, dijo, fuego viene a echar a la tierra, todo el mundo dice, violó la Torah. Anatema. Que no entienden el alma de un sadik, que es diferente a las almas comunes, porque los sadiquín se mueven en un mundo que muy pocos conocen. Cuando el rabí Nachman de Breslov dice, mi fuego arderá y quemará hasta la venida de Mashiach, lógicamente dio paso a que sus palabras fuesen interpretadas por sus seguidores como algo más que profecía. Fue un testamento que ellos estaban obligados a cumplir. Y eso es lo que explica por qué hasta hoy día los Breslov, para todos los Breslov, su maestro no ha muerto realmente. Simplemente que está escondido en un nivel espiritual superior. Y es por eso que acuden todos los años por miles a su tumba en Uman, esperando que les perdone sus pecados. En la mentalidad de los Breslov, el mundo judío entero se va a volver Breslov dentro de poco.
Es decir, la supremacía del Rabí Nachman de Breslov, su maestro espiritual, su guía espiritual, es parte de la redención mesiánica, aun cuando ahora su maestro esté escondido por un tiempo. Dicho de otra manera, el mensaje del Rabí Nachman y la redención mesiánica son las dos caras de una misma moneda. Una vez que tú estudias este caso, por ejemplo, te das cuenta que te encuentras otra vez con la idea de un potencial Mesías que no es reconocido, se esconde hasta que llegue el día de su total aceptación y de su total reconocimiento. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? En mi clase pasada les mostré también cómo este concepto de un Mesías o un potencial Mesías que aparece, no es reconocido, se esconde y promete reaparecer, no es una idea cristiana sino judía. Y se hizo evidente otra vez en el caso que está más cercano a nosotros en el tiempo y geográficamente muy cercano a nosotros, como es el caso del Rebbe Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebbe, de hecho el séptimo Rebbe de la dinastía Lubavitch. Todo el que haya estudiado la vida del Rebbe Schneerson sabe que mientras se acercaba su muerte, él sugirió calladamente que en él estaba escondido un potencial Mesías. Se encontraba un potencial Mesías. Les voy a citar parte de uno de sus discursos. Dice: ahora les toca a ustedes hacer todo lo posible para traer a Mashiach aquí y ahora, de inmediato. Y el Mesías ya está aquí y el proceso de redención está empezando a desarrollarse. Yo vi con mis ojos un manuscrito de él donde con su firma en forma críptica su nombre está relacionado con el Mesías. Uno de sus discípulos me lo enseñó, yo lo vi con mis ojos. ¿Cómo reaccionaron los rabinos que fueron sus discípulos por toda la vida del Rebbe Schneerson? Lógicamente, la creencia de que el Rebbe sería el Mesías que traería la redención al pueblo judío cambió totalmente después de la realidad de su muerte. Cambió totalmente. Y esto causa que sus discípulos comiencen a racionalizar su teología con el hecho de su muerte. Algunos dijeron, y cito: no nos hemos equivocado al declarar que el Rebbe es el Mesías. Solamente hemos calculado mal el tiempo de la redención final, pensando que ocurriría en los días del Rebbe. Pero en realidad el Rebbe no ha muerto. Solamente ha entrado en un tiempo de ocultamiento. ¿Está escuchando? Solamente ha entrado en un tiempo de ocultamiento, de suspensión de sus actividades visibles, pero su espíritu sigue con nosotros. Observa, no ha muerto, solo ha entrado en un tiempo de ocultamiento. ¿Qué tenemos entonces? Que nos encontramos otra vez y otra vez y otra vez con la misma idea. En toda la historia judía. En toda la historia judía seguible y verificable. Nos encontramos con esta idea del potencial Mesías que no es reconocido y que se esconde hasta que llegue el momento de su total aceptación y reconocimiento. Compara esto con lo que está en la mesa y que hemos venido considerando las últimas semanas, de que la idea
de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece súbitamente no es una idea judía, que fue algo inventado por los cristianos, y entonces yo no puedo creer en un Mesías que aparece, se esconde y vuelve a aparecer, porque eso no forma parte del judaísmo. No tiene sentido ese argumento. Y es evidente que esta posición es más apologética que teológica, porque hemos demostrado que tal idea no es una idea musulmana, no es una idea cristiana, es una idea judía formada en estos dos escenarios judíos críticos. Primero, cómo los rabinos antiguos interpretaban las Escrituras, y segundo, cómo existe en nuestro pueblo la teología del Mesías escondido, que es conocido desde antes de la creación, pero que está esperando, según algunas fuentes judías, en las puertas de Roma, para su revelación súbita al pueblo judío en el tiempo perfecto de Dios. Por lo tanto, señoras y señores, la idea de un Mesías que existe, pero que se esconde para revelarse súbitamente otra vez, no es una idea loca, no es una idea cristiana, es una idea judía y forma parte del pensamiento judío de todos los tiempos, desde el judaísmo del Segundo Templo hasta el mismo siglo XXI donde ahora nos encontramos. Vamos a mirar entonces fuentes textuales usadas por los rabinos para sostener esta teología del Mesías que aparece, se esconde y reaparece súbitamente para redimir a todo Israel. Primer testigo que voy a traer a la sala, delante de ustedes y de todos los que están mirándome, especialmente aquellos que un día estuvieron con nosotros, negaron a Jesús y se fueron, pero que me siguen todas las semanas y me escuchan todas las semanas. Así que bienvenidos también ustedes. Primer testigo, Sanedrín, página 97A o folio 97A. Esto es lo que dice Sanedrín 97A. Sé que el Talmud no está dividido por capítulos y versículos como nuestras Biblias, sino que se inicia con folios. ¿Okay? La parte A y la parte B, en el siguiente lado. 97A dice: 3 cosas aparecen súbitamente. 3 cosas aparecen súbitamente. ¿Cuáles son las 3 cosas que aparecen súbitamente según el Talmud? Un escorpión, un artículo perdido y el Mesías. ¿Está escuchando? 3 cosas aparecen súbitamente: un escorpión, un artículo perdido y el Mesías. Think about it. Un escorpión, que en Cuba llamamos un alacrán. Un escorpión puede aparecer súbitamente porque ya existía, pero estaba escondido. Estaba allí, moviste la tabla y ¡boom! Te clavó el aguijón. Súbitamente apareció, pero estaba escondido. Un artículo puede ser hallado súbitamente porque previamente existía, pero no estaba a la vista. Estaba escondido. De pronto aparece. Y lógicamente, si el Mesías aparece súbitamente es porque estaba escondido. Teniendo en cuenta eso, escucha de nuevo esta frase talmúdica. 3 cosas aparecen abruptamente, súbitamente: un escorpión, un artículo perdido y el Mesías. Ahora toma eso por un momento y piensa, ¿cuál fue el requisito que estableció Yeshua
para manifestarse plenamente como Mesías en Israel. ¿Cuál fue el requisito que estableció Yeshua para revelarse plenamente como Mesías en Israel? Recordemos cómo él inició su Avodah Hashem en la tierra de Israel. Estas fueron sus palabras. El tiempo se ha cumplido, dijo. La promesa de la redención se ha acercado. Hagan teshuvah. ¿Está escuchando? Hagan teshuvah. Hagan teshuvah. Si ustedes no hacen teshuvah, no va a haber redención y todos van a morir en sus pecados. ¿Vas viéndolo más claro ahora? Voy a traer otro segundo testigo a la mesa. El Midrash Rabbah de Éxodo, capítulo 25, verso 16. Midrash Rabbah, Éxodo 25, 16. Cito: si Israel se arrepintiera, aunque fuera por un solo día, sería redimido inmediatamente por el Hijo de David, quien se manifestaría de inmediato. Como está escrito, hoy si escuchara su voz. ¿Está bien? ¿Qué tiempo transcurrió entre lo que dijo Yeshua y lo que dice el Midrash Rabbah de Éxodo 25? ¿Qué tiempo transcurrió? Los Midrashim surgen en la Edad Media. Y Yeshua lo dijo en el primer siglo. 12 siglos de diferencia. Yeshua dijo, esta es la condición. El tiempo ha llegado, ciertamente. La promesa de redención está lista para cumplirse. Pero hay algo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Teshuvah. Si no hacen teshuvah, no hay redención y todos van a morir en sus pecados. 12 siglos después, dice el Midrash Rabbah, si Israel se arrepiente, aunque fuese por un solo día, sería redimido inmediatamente por el Hijo de David, es decir, por el Mesías. En otras palabras, el Mesías está listo, pero no revelado, está oculto y se puede manifestar en cualquier momento, hoy mismo, Voy a traer otra tercera evidencia a la mesa. Sanedrín 98a. Cité el 97a, ahora voy a citar Sanedrín 98a. Todo el que haya leído el tratado talmúdico Sanedrín, especialmente estos folios que estoy mencionando, procedentes de Babilonia, conoce muy bien la propuesta de los sabios judíos babilonios, enseñando que el Mesías ya se hizo presente, pero se escondió. En ese contexto de que el Mesías se hizo presente, pero que está escondido, porque Israel no se arrepintió, los sabios talmúdicos están discutiendo cuáles serían ahora los mejores escenarios para la revelación del Mesías. ¿Cuáles serían los mejores escenarios para la revelación del hijo de Isaí? Uno, el rabí Hanina decía, y cito, el hijo de David no vendrá hasta que se busque un pescado para un enfermo y no pueda ser adquirido. ¿Está bien? El hijo de David no vendrá hasta que se busque un pescado para un enfermo y no pueda ser adquirido. En otras palabras, Mashiach no vendrá hasta que haya un caos financiero en el mundo. Un caos tan grande que ni siquiera un pescado para un enfermo, hacer una sopa a un enfermo, se pueda conseguir. Dice, en ese escenario, dice este rabino, es que va a aparecer Mashiach.
Otro rabino de la misma escuela decía, el hijo de David no vendrá hasta que incluso un reino insignificante cese de tener dominio e influencia política en Israel. Voy a repetirlo. Mashiach, el hijo de David, no va a venir hasta que un reino insignificante cese de tener dominio e influencia política en Israel. En otras palabras, Mashiach no vendrá hasta que hayan cambios políticos impresionantes en la arena política internacional. Otro escenario, el rabí Seirí, que dice en el nombre del rabí Hanina, y cito, el hijo de David no vendrá hasta que sean eliminados los hombres vanidosos de Israel. En otras palabras, el orgullo espiritual es lo que está estorbando a que venga Mashiach, a que se revele Mashiach, el orgullo espiritual. Otro, como el rabí Sinlai dijo el nombre del rabí Eleazar, hijo de rabí Simeón, el hijo de David no vendrá hasta que todos los jueces y oficiales se hayan desaparecido de Israel. O sea, crisis de liderazgo espiritual. En esta discusión, los sabios talmúdicos evaluaban incluso las contradicciones evidentes en la idea del Mesías que ellos estaban analizando. Por ejemplo, cito, Rabí Alexandre dijo, Rabí Yashua ben Leví señaló una contradicción. Está escrito que venido el cumplimiento del tiempo, el Mesías vendrá. Mientras que también está escrito, cuando el Eterno lo apresure. ¿Qué significa? Si son dignos, me apresuro. Si no, vendrá en el tiempo debido. Resuelta la contradicción. Pero entonces el rabí Alexander levanta otra contradicción. Dice el rabí Alexander, Rabí Yashua opuso dos versículos. Está escrito, he aquí, uno semejante a Dios el hombre vino con las nubes del cielo, mientras que en otro lugar está escrito, he aquí tu rey viene a ti humilde y cabalgando sobre un burro. Se vea cómo son dos imágenes completamente diferentes del Mesías. Uno con las nubes del cielo y otro acá abajo en la tierra montado en un burro. ¿Cómo es? ¿Cómo resolvieron la contradicción? Respuesta que da el Talmud. Si son meritorios, es decir, si los judíos somos meritorios, vendrá con las nubes del cielo. Si no lo merecemos, vendrá montado en un burro. Si lo merecemos, vendrá en las nubes. Si no lo merecemos, se aparecerá en un burro. Me viene una tos, ¿cómo hago? Está caminando por el nervio eferente, ya pasó por el aferente y salió. Se hizo carne. Vamos a cambiar de tecnología. Ariel, te lo regalo, hijo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Si somos meritorios, vendrá con las nubes del cielo. Si no somos meritorios, vendrá cabalgando con un burro. Resuelta la contradicción. Observa que en el fondo, todos estos rabinos, aunque no lo dicen abiertamente, asumen que el Mesías existe, pero está escondido y puede hacer su aparición repentinamente si ciertas condiciones son dadas. Pero hay otra discusión en Sanedrín 98a que es la más importante a los efectos de nuestra clase, porque la idea de un Mesías que existe pero se oculta
es mucho más evidente en esta cita. Luego de discutir los diferentes escenarios para la revelación abrupta del Mesías, y luego de responder todas las contradicciones levantadas por algunos rabinos, una nueva contradicción es discutida. Vamos a ver lo que nos dice este texto talmúdico babilónico del siglo V después de Yeshua. Cito: Rabí Yashua ben Leví se encontró a Eliyahu, profeta Elías, Eliyahu, de pie junto a la entrada de la tumba del Rabí Shimeón bar Yochai. ¿Se acuerdan de la tumba de Rabí Shimeón bar Yochai en Tiberíades? Ahí es que tuvo lugar esto, en el siglo V después de Yeshua. Rabí Yashua Leví se encontró a Eliyahu de pie junto a la entrada de la tumba de Rabí Shimeón bar Yochai. Él le preguntó, el rabino, claro, aprovechando que tiene Eliyahu ahí, voy a hacerle preguntas, ¿no? Él le pregunta, ¿voy a tener yo parte en el mundo venidero? Él respondió, si el maestro lo desea. Rabí Yashua le dijo, yo vi a dos, pero oí la voz de un tercero. Luego le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Qué le contestó Eliyahu Hanabí? Ve y pregúntale por ti mismo. Ve y pregúntale por ti mismo. ¿Dónde está sentado? Le pregunta el rabino a Eliyahu, ¿dónde está sentado? Tú me dices que vaya y le pregunte, pero ¿dónde está sentado? Recuerden que antiguamente los maestros enseñaban sentados, los estudiantes estaban a sus pies escuchando. Bueno, ahora Eliyahu le va a decir dónde está sentado el Mesías, pero antes de revelarles eso, voy a hacer un comentario. Algunos manuscritos de este folio talmúdico dice solamente está sentado en la entrada y no dice más nada. Otros manuscritos dicen de este mismo folio está sentado a la entrada del pueblo. Y otros manuscritos, como el sugerido por Vilma Gaón, dice está sentado a la entrada de Roma. Es decir, que según el rabino Elaya ben Shlomo Salman, él tuvo delante un manuscrito de este tratado talmúdico donde dice a las puertas de Roma. Tomemos entonces la idea desde el principio, según la versión talmúdica del rabino Salman. Cito de nuevo. Rabí Yashua ben Leví se encontró a Eliyahu de pie junto a la entrada de la tumba del Rabí Shimeón bar Yochai, y le preguntó, ¿he de tener una parte en el mundo venidero? Él respondió, si el maestro lo desea. Rabí Yashua le dijo, yo vi a dos, pero oí la voz de un tercero. Luego le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregúntale por ti mismo. Pues su respuesta, ¿dónde está sentado? En la entrada de las puertas de Roma. ¿Y por qué señal podré reconocerlo? Le dijo Eliyahu. Él está sentado entre los pobres leprosos. Todos ellos se desatan sus vendajes a la vez. Mientras que se desatan los vendajes, cada uno por separado, el Mesías siente que su hora para revelarse, estoy traduciendo un poco acá para que entendamos la idea. No debe retrasarse porque está ocupado con vendando las llagas de los leprosos. Así que se acerca el rabino Yashua Leví, se acerca y le saluda y le dice, la paz sea sobre ti, maestro. La paz sobre ti, oh hijo de Leví, le responde el Mesías. ¿Cuándo has de venir, maestro? Hoy, fue su respuesta. A su regreso a Elías,
Elías, el profeta Eliyahu, le pregunta: tu padre va a tener un lugar en el mundo por venir. Me habló falsamente, dijo, indicando que él vendría ese día, pero no lo ha hecho. Trata de entender esto, ¿ok? Trata de entender esto. Si el manuscrito que tiene Vilma Gaón es el correcto, y Yahshua Levi tiene que ir hasta las puertas de Roma para encontrarse con el Mashiach y luego regresar, ¿qué tiempo tarda de Tiberias a Roma, ida y vuelta? Eso no se hace en un día. Eso no se hace en un día. Consecuentemente, cuando el Mesías, según esta fuente rabínica, le dice a Levi, le responde su pregunta: ¿cuándo has de venir, maestro? Y le dice: hoy. ¿Cuántos días se tardó él desde Roma hasta Tiberias? Pues unos cuantos días. Cuando llega y se encuentra con Eliyahu, le dice: el Mesías me mintió, porque me dijo que venía hoy y no lo ha hecho. Entonces Eliyahu le responde: no lo entendiste. Esto es lo que te ha dicho. Hoy, si oyeres su voz. Si oyeres su voz. Hasta ahí la cita. Observa que según esta declaración talmúdica, el Mesías aparece, existe, está revelado, pero en forma de un mendigo judío sanando llagas en las puertas de Roma. Entre los leprosos, las puertas de Roma. ¿Y hasta cuándo va a estar escondido allí? Hasta que el pueblo judío haga teshuvá. Si oyereis hoy mi voz. ¿Estás conmigo hasta aquí? ¿Entiendes el contexto? Ahora, con este contexto voy a leerte otra vez esta cita talmúdica. Presta atención. Rabí Yahshua se encuentra con Eliyahu de pie junto a la entrada de la tumba de Rabí Simón Bar Yochai. Le pregunta: ¿cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregúntale a él mismo. ¿Dónde está sentado? En la entrada de Roma. ¿Por qué signo puedo conocerlo? Está sentado entre los leprosos pobres, todos ellos llenos de vendajes, y él se los desata a cada uno por separado. Y antes de ir a desatar al siguiente leproso, el Mesías dice: no debo retrasar mi manifestación, porque está perdiendo el tiempo, o usando su tiempo, vendando estas llagas. Mientras el Mesías está en la puerta de Roma, limpiando las llagas una por una de los judíos leprosos que allí se encuentran, y mientras en la cabeza del Mashiach está pasando la idea de que no debo retrasar más mi revelación vendando estas llagas, se acerca el rabí Yahshua ben Levi y le dice: ¿cuándo vienes, maestro? Hoy. Fue la respuesta. ¿Te das cuenta? El Mesías está escondido. ¿Dónde? En las puertas de Roma. Y le dice al rabino Yahshua: hoy hago mi aparición súbita. Cuando con esa respuesta el rabino hace toda la caminata desde Roma hasta Israel, que le toma varios días, se encuentra que en esos días que estuvo ausente, pregunta, el Mesías no se ha aparecido. Entonces busca a Eliyahu Hanabí, quien precisamente lo había enviado a Roma para que se encontrara con el Mesías, y le dice: me mintió. Me mintió, porque me dijo que iba a venir hoy y no ha venido. Bueno, aquí hay una contradicción. El Mesías diciendo por un lado: hoy me revelo, y luego la frustración del discípulo que se siente engañado por el Mesías cuando después de un montón de días de camino llega a Israel, llega a Tiberiades, descubre que el Mesías no se ha revelado a Israel, que sigue escondido en Roma. ¿Cómo se resuelve la contradicción?
El profeta Eliyahu resuelve la contradicción de la siguiente manera. ¿Qué te dijo? Me mintió porque me declaró que vendría hoy y mira, no ha hecho. No lo has entendido. Lo que él te quiso decir es, hoy, si oyeres su voz. Esa es la condición, oír la voz. Si no oyes la voz, no se revela. Claro, aquí está citando el Salmo 95, verso 7. Que dice, hoy, si oyeres su voz, es decir, si realmente prestas atención a lo que yo he tratado de decirte por todo este tiempo. ¿Cuál es el punto de esta cita talmúdica? ¿Cuál es el punto? Observa que en esta cita el rabino Yahshua ben Leví enseña que el Mesías ya está, pero escondido y esperando revelarse. Y según la versión de Vilna Gaón, el Mesías está escondido en Roma tratando con judíos leprosos. Eso es críptico. Eso no es a nivel literal. Eso es críptico. Está tratando con judíos leprosos. Un judío leproso es un judío que ha perdido su estatus, que no cuenta como un minyan, que no puede estar en la comunidad. Son los pobres leprosos de Israel, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Mesías desea manifestarse abruptamente, ya mismo. Pero hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que le detiene? La dureza de nuestro corazón. No prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Y el rabino Yahshua ben Leví pone en los labios del profeta Eliyahu estas palabras. El Mesías está, pero escondido, dedicando su tiempo a los leprosos de Roma, a los judíos leprosos en Roma, listo para revelarse, solo que espera que escuchemos su voz. ¿Ves ese escenario? Compara eso con las palabras de nuestro Ribi. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Hashem. No importa cómo lo pongas, la idea de un Mesías presente, pero escondido en algún lugar, esperando revelarse, es parte esencial de la teología judía sobre el Mesías. La forma en que el Mesías está escondido y esperando revelarse toma muchos matices. Uno de ellos, como hemos visto, asume la figura de un mendigo en las puertas de Roma. Pero la idea de un Mesías que está ya, pero no revelado, sino escondido, es una idea judía y es una idea talmúdica. Un dato importante es recordar que todas estas propuestas talmúdicas, incluyendo la de un Mesías existente pero escondido en las puertas de Roma, aunque aparecen en forma escrita para el quinto siglo de la era común, en realidad tiene lugar mucho antes, al comienzo del segundo siglo. Estamos hablando de un escenario que se da en el siglo segundo, antes que surgiera el papado, antes que surgiera Nicea 325. Por supuesto, antes de que apareciera el cristianismo en el mundo. Y ya tenemos el concepto. Voy a traer otro testigo a la mesa, delante de ustedes y de ustedes que están siguiéndonos virtualmente. El Sefer Zerubabel, o Zerubabel. El Sefer Zerubabel, que siguiendo el pensamiento talmúdico previo, coloca al Mesías
como existente pero escondido también en las puertas de Roma. Es una fuente importante de la teología judía. Hoy día este libro está categorizado dentro de lo que se llama la literatura apocalíptica judía. Similar al libro de Daniel, similar al libro de Ezequiel. Gira alrededor de Zorobabel, que es una figura judía increíblemente importante. ¿Por qué Zorobabel es tan importante? Porque él es el último descendiente de la casa de David, la última esperanza para la reconstrucción de la dinastía davídica y del reino davídico, y de cuya simiente el Mesías tiene que surgir. En otras palabras, si quitamos a Zorobabel, es imposible que venga el Mesías. Porque él es el último descendiente de la casa de David. Si a Zorobabel lo matan sin tener hijos, finish. Se acabó la casa de David. Esto es un libro importantísimo. De hecho, está en formato PDF free en internet hoy día. Lo puedes bajar y estudiarlo y mirarlo por ti mismo, con tus propios ojos. Para poner las cosas en perspectiva, según el autor de esta obra enigmática que aparece en algún tiempo de la conclusión del Talmud entre los siglos 5 al 7, el líder de la casa de David recibe una visión mostrando ciertas personalidades y ciertos eventos que tienen que ver con la restauración final de Israel, el fin de esta edad presente y la reconstrucción del tercer templo. Y voy a citar para ustedes una de las más interesantes propuestas de Zorobabel según esta obra citada. Dice así, y cito: le pregunté, ¿cuál es el nombre de este lugar? Y él me dijo, esta es la gran Roma en la que estoy cautivo hasta que llegue mi final. Y yo le dije, he escuchado sus noticias, que tú eres el Mesías. Y yo le pregunté, ¿cuándo la lámpara de Israel se iluminará? Y al decir estas palabras, he aquí un hombre con alas vino a mí y me dijo, me imagino yo, eso es una interpretación mía, que este hombre con alas que viene y dice, yo soy el príncipe celestial, es una cita sugerida, implícita, aunque no explícita, del gran Metatrón, el ángel más grande, el mensajero más extraordinario que está en la presencia del Altísimo. ¿Cuándo la lámpara de Israel se iluminará? Y al decir estas palabras, he aquí un hombre con alas vino a mí y me dijo, yo soy el príncipe celestial del ejército de Israel, que luchó contra Sennacherib y los reyes de Canaán, y en el futuro tendré que luchar en la guerra del Eterno junto al Mesías contra el rey insolente Amilus, hijo de piedra, surgido de una piedra. Y él me dijo, este es el Mesías del Señor que se oculta aquí hasta el tiempo del fin. No estoy citando a Tertuliano, ni a Agustín de Hipona, ni a Tomás de Aquino. Estoy citando a un judío, a un rabino, que no cree que Jesús sea Mashiach, hasta donde nosotros sepamos. Y este ángel
Metatrón posiblemente, le dice a este rabino del Sefer Zorobabel: este es el Mesías del Señor. Y se oculta aquí hasta el tiempo del fin. Piensa ahora en esto. El Mesías cristiano no está escondido. Está revelado en Roma. Está sentado en la Basílica de San Pedro. Representado por el Papa, vicario de Cristo aquí en la tierra. Está revelado. El Mesías cristiano aparece en todas las imágenes, en todas las cruces, en la Navidad, en las procesiones de la Virgen Madre de Dios, en los rezos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. En los 3 Reyes Magos, en el pesebre con el burrito, etc. No podemos decir para nada que el Mesías cristiano esté escondido. El Mesías cristiano está revelado en Roma. Pero contrario al Mesías revelado en Roma, estas fuentes judías antiguas nos hablan de otro Mesías, del verdadero Mesías, escondido en Roma, secuestrado entre los leprosos del pueblo judío, desfigurado como un mendigo, presente pero escondido, no revelado, sufriendo callado, hasta que el pueblo judío haga teshuvá y hasta que las ovejas perdidas de la casa de Israel sean encontradas, para entonces salir de su escondite y revelarse abruptamente a todo el pueblo judío. Como el ángel, posiblemente Metatrón, le dice a Zorobabel, y él me dijo: este es el Mesías del Señor que se oculta aquí hasta el tiempo del fin. Moram Rabotay, de este Mesías oculto es de quien nosotros hablamos. De este Mesías escondido es que nosotros hablamos. De este Mesías que sigue sufriendo callado, gallardamente callado, los oprobios de sus propios amigos de la casa de Israel, es que nosotros hablamos y es el que nosotros proclamamos. El Mesías que nos propuso la entrada a la edad mesiánica, pero que nosotros rechazamos por mantener el status quo con Roma. El Mesías que entonces, en vez de revelarse con las nubes del cielo, tuvo que hacerlo montado en un burro. Es decir, como un evento mundano, un proceso largo y difícil de redención, sujeto a las leyes de los reyes de esta edad presente, que es precisamente lo que la figura del burro del profeta Zacarías nos quiere decir. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se descalifica a Yeshua? Si está dentro de la teología judía. ¿Por qué se descalifica a Yeshua? A partir de Maimónides, en la Edad Media, quien hablando de Mashiach estableció más apologéticamente que teológicamente que cualquier aspirante a Mashiach que sea muerto en el proceso sin haber completado la misión mesiánica puede ser considerado solamente como un Mesías fallido. Es que esta idea comienza a tomar pujanza en medio de nuestro pueblo. Cualquier aspirante a Mesías, enseña Maimónides, que muera sin haber cumplido su misión, automáticamente queda descalificado para ser Mashiach. Yeshua murió sin haber cumplido, evidentemente, la totalidad de la misión encomendada al Mesías
por los profetas. Y por lo tanto, lógicamente, está descalificado, según Maimónides, para ser el Mesías. En otras palabras, esto es lo que Maimónides pensó, esto es lo que Maimónides enseñó, y esto es lo que la mayoría de nuestro pueblo se ha creído desde entonces. Lógicamente, si nosotros aplicamos este principio a Yeshua, no califica para ser el Mesías. Como no calificó Simón Bar Kokhba en el siglo II, cuando a pesar de haber sido declarado Mashiach por el gran rabino Akiva, quien lo unge como Mesías y lo presenta al pueblo judío como Mashiach, muere en la batalla final contra los romanos. Entonces, ¿por qué no calificó Bar Kokhba o Bar Kokhba como Mashiach? Porque al morir en manos de los soldados romanos, sin completar la misión, todo el mundo supo que el Rabí Akiva estaba equivocado. De hecho, uno de los discípulos de Rabí Akiva le dijo: cuando las ranas críen pelos, Bar Kokhba será Mashiach. Lógicamente, al morir, todo el mundo supo que era un fallido Mesías, porque murió con el intento, pero sin cumplir la misión mesiánica encomendada al Mesías. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es lo que dijo Maimónides a fines del siglo XII. Pero Maimónides no es la única fuente judía sobre el tema de Mashiach en nuestro pueblo. No es la única fuente. Maimónides es una fuente importante, sin duda, pero no la única fuente sobre el tema de Mashiach. Tenemos otras fuentes que nos dan una perspectiva totalmente diferente a la de Maimónides. La pregunta es: ¿puede venir el Mesías de entre los muertos? ¿Puede venir el Mesías de entre los muertos? Contrario a lo que enseñó Maimónides. ¿Podría ser el Mesías uno que murió sin haber completado la redención final y que resucita luego para completarla, contrario a la enseñanza de Maimónides, que descalifica al Mesías completamente si muriese sin concluir su labor mesiánica? En la teología judía nosotros no podemos separar a Mashiach de la redención, porque son las dos caras de la misma moneda. Si nosotros estudiamos bien otras fuentes judías y no solamente una fuente, es decir, Maimónides, si estudiamos otras fuentes judías, incluyendo el Tanaj, por supuesto, nos vamos a sorprender de lo que tienen que decirnos del Mesías. Y ya hemos visto varias figuras y varias fuentes y autoridades que enseñan que el Mesías aparece en cada generación, se hace presente en cada generación, pero está escondido, esperando que se den las condiciones para revelarse. Hemos visto cómo este principio del Mesías escondido es algo que tenemos antes de la presencia histórica de Yeshua en Israel, durante los días históricos de Yeshua en Israel y después de su desaparición de entre nosotros. La pregunta es: ¿qué nos dicen otras fuentes judías, aparte de Maimónides, sobre este asunto vital de si el Mesías puede ser uno que murió? Y esto es lo que vamos a hacer ahora, solo que nuestro tiempo ha concluido. Y tendremos que esperar a nuestra próxima clase para descubrir qué fuentes judías, aparte de Maimónides, enseñan que un aspirante a Mashiach que muere en el proceso puede ser el Mesías si algo ocurre después de su muerte. Ese será el tema que trataremos en nuestra próxima clase. Mientras tanto, Shabbat Shalom. Bueno, este tema de Mashiach estaremos hablando de él hasta que se presente en las puertas de Jerusalén. Esto no tiene fin.
Sí, ese es el comercial que es de la comunidad. Bueno, rapidito ahora. No sé si hay miña, no creo que hayan para minja en la tarde. Si los varones algunos quieren quedarse a hacer minja, se quedan acá, los varones a hacer minja. Las clases en el segundo piso, las clases de conversión. Yo me reúno con los jóvenes, no está ninguno aquí presente. Estás invitado si quieres ir para allá, para el segundo piso. Y es que no tienen que irse. Y el que ya terminó acá, pues entonces nos despedimos del que ya tiene que irse. Nos vemos el lunes 7:30 de la noche para Rosh Hodesh, Adar, Aleph. Primera Adar, el lunes en la noche 7:30 acá. Muchas desfiladas, revistas saliendo esta noche, llegan la madrugada a México, se dicen de las dos formas, pero México suena más del lado acá. Importante lo que va a estar haciendo Rabí en este fin de semana y principio de semana en México. Así que muchas desfiladas para que Hashem lo traiga con bien también, como lo va a llevar con bien. Eso es lo importante. Nos dividimos acá. Los que se quedan acá en Minjá, los que suben para la clase de conversión y los jóvenes, los que se sientan jóvenes que puedan estudiar conmigo, pues entonces suban también al segundo piso. Shabbat Shalom.